Seguramente muchos de ustedes actualmente sean usuarios de varias plataformas, de una o varias plataformas de contenido, ya sea audiovisual o musical. Estamos hablando, por ejemplo, de las plataformas más renombradas, caso Netflix en el caso del audiovisual, pero puede ser Spotify para la música, entre muchísimas otras, porque es cada vez una modalidad que gana mayor terreno y cada vez más usuarios. Bueno, estas plataformas, por supuesto, están extendidas a todo el mundo. En diferentes partes del mundo, por ingresar al mercado de cada país, bueno, ya de por sí pagan un impuesto y ese impuesto en muchos casos va para diferentes fondos que financian la producción audiovisual de cada país. Bueno, no es el caso de Uruguay, donde estas plataformas aún no están pagando ninguna tasa, ningún impuesto, o sea que aún no podemos hablar de un eventual reparto de esos fondos hacia diferentes sectores. La Asociación de Productores, junto a Gremio Cine y diferentes organizaciones que tienen que ver con el cine audiovisual del Uruguay, convocaron la semana pasada el plenario del audiovisual uruguayo para precisamente discutir sobre estos temas y hablar de las bondades del sector, de lo que genera tener una producción cinematográfica de calidad, que cuente nuestras historias. También de desmitificar algunas cosas que están muy expandidas entre el público, como que el cine uruguayo se ve poco, o que siempre aborda las mismas temáticas, cuando en realidad hay cada vez un abanico más grande de oferta. Y en cuanto a que se ve poco, lo podemos relativizar e incluso dar cuenta de números que muestran que no es así. Vamos a recibir entonces a nuestros invitados, a Francisco Pancho Mañú, integrante de Asoprod, y a Daniel Fernández Vega, de Gremio Cine. Un placer, Francisco y Daniel, gracias por venir. Gracias. ¿A qué se arribó en este plenario del jueves pasado en el PIT-CNT que reunió a los sectores del audiovisual en torno a este tema? Bueno, lo que sucedió fue se puso en común el estado de situación a partir sobre todo de este impulso del Poder Ejecutivo de gravar a estos servicios, a estas plataformas en la ley de presupuesto de este año. Hay un par de artículos que refieren a eso y bueno, lo que se logró fue confluir todas las fuerzas del sector, las distintas organizaciones, personas independientes y marcarnos como un objetivo común, que era trabajar en que esta reglamentación sea entendida en todos sus aspectos, sino no solo en el marco impositivo, digamos. Claro. Y bueno, y a partir de ahí también pensar cuáles son las otras formas o las otras herramientas que se han realizado en otros países para promover la producción nacional y la cultura nacional a partir de las plataformas. Es que no es que los actores del audiovisual estén pidiendo el gravamen. El gravamen surgió del propio ámbito del legislativo. Ahora, lo que pasa es que también trascendió que el uso que se le podía dar a lo recaudado por un eventual impuesto iría para otros sectores que no tienen que ver con la producción. ¿Es así, Daniel? Sí, es así. Es muy acertado. Nosotros no pedimos el impuesto, aunque nos parece bien, pero queremos volcarlo eso a la producción nacional del ICAO, que cabe decir que el ICAO no es solamente todo el fondo va para producir películas o documentales, sino que está el propio funcionamiento del organismo, la preservación del material fílmico, la formación, en fin, hay una serie el ICAO con el dinero hace un montón de cosas. Sí, de acciones. Sí, hoy por hoy no se está planteado ese impuesto iría a rentas generales. Por cómo está planteado. Nosotros cabe decir que no estuvimos desde el inicio, el Ejecutivo no tuvo una consulta previa, digamos, bueno, ¿qué les parece? ¿Se va a poner este impuesto? A ver cómo se puede. Entonces no tuvimos esa instancia. También por eso nos tenemos que poner a escarbar y revisar la ley, donde aparece algo y ver cómo podemos volcar eso. Claro, hay ejemplos de otros países donde sí, efectivamente, el gravamen a este tipo de plataformas va hacia los fondos del audiovisual. Claro, lo que nosotros reivindicamos es un poco mirar el contexto internacional, los países que están más avanzados en estas reglamentaciones, cómo han utilizado la reglamentación como una herramienta para promover la creación y la formación a nivel de cada país. Entonces, si miramos los ejemplos de Europa, Europa le exige hoy a Netflix un 30% de su grilla de oferta de contenido europeo. Muchos países dirigen directamente a un fondo nacional, a un fondo o a fondos regionales parte del dinero que recaudan a través de estas plataformas. Bueno, otros países
de Latinoamérica están en este camino, Brasil está apuntando hacia ahí, Colombia, también Chile. Entonces nosotros sentíamos que era necesario como contextualizar la discusión y también pensar cuál ha sido hasta ahora la lógica nacional. Por ejemplo, la famosa ley de medios un poco regula servicios similares en territorio nacional, como son los canales de televisión, y a ellos se les impone una serie de exigencias y nos parece que no tiene lógica que a un servicio similar, porque venga de afuera, no se le exijan condiciones similares. O sea, una cosa muy curiosa, que varias de estas plataformas incluso forman parte de los paquetes de oferta de Antel, que es un ente estatal, y no se le estaría pidiendo desde el Estado ninguna contraprestación o nada que implique, por ejemplo, que películas uruguayas formen parte de Netflix, por poner un ejemplo. Claro, eso es una negociación que bueno, ya tiene varios años. Hoy por hoy Antel promociona y promueve el consumo de Netflix en este caso, por una asociación a la cual llegaron, lo cual puede estar bien, pero o sea, la tendencia global es que las empresas de telecomunicación aborden también el tema de los contenidos, porque son los contenidos los que llevan a la gente a consumir datos, digamos, a consumir Internet. Esa es la tendencia a nivel global. Los grandes estudios norteamericanos se asocian con grandes empresas de telecomunicación y sentimos que Antel podría empezar a jugar otro rol en este asunto y a promover el trabajo uruguayo y la cultura uruguaya, produciendo contenidos o promoviendo la producción de contenidos aquí en Uruguay, y con las empresas en las cuales entra en relación, como en este caso Netflix, negociar que, bueno, que de alguna manera también compren o adquieran contenido nacional o que vengan a rodar acá a Uruguay, que también es una posibilidad muy interesante. En el reel de imágenes que compartíamos también veíamos las cantidades de series y publicidades que se graban también con equipo uruguayo, y muchas son producciones locales, y en otras, bueno, con recursos locales, producciones que quizás no se ven en nuestra pantalla, pero sí recorren el mundo, y hoy por hoy además internet mediante están disponibles. Daniel, ¿cuáles son los siguientes pasos luego de esta primera etapa del plenario la semana pasada? Sí, bueno, los siguientes pasos son sensibilizar, digamos, con este tema, que es lo que estamos haciendo en prensa, pero reunirnos con los parlamentarios. El tema está en senadores, la rendición pasó a senadores y se va a considerar. Entonces nosotros ya solicitamos para reunirnos con Comisión de Hacienda y con las bancadas de todos los partidos políticos, ¿no?, para ver cuál es el interés del tema. Y bueno, y pensamos hacer alguna movilización, digamos, justamente pública, para apoyarlo. O sea, en todo este periodo nos vamos a movilizar en torno a eso. De cualquier forma, pensamos que en la instancia plenaria fue importante esto que inventamos del plenario audiovisual, que es un organismo paraestatal, digamos. No hay integrantes del Estado, nosotros participamos de cualquier forma, los trabajadores, los productores y otros actores en el Ministerio de Industria, el Consejo Sectorial Audiovisual, etcétera, varios lados. Claro. Pero pensamos que esto reúne a todos los que estamos en este asunto y nos parece una herramienta interesante para seguir promoviendo. Ahora estamos enfocados a este impuesto, aunque también hay cuestiones como la actualización del fondo del ICAO, claro, ahí está, la movilización del 2015 también está eso. Que el primer paso es, digamos, el impuesto per se, digamos, sí, y que empieza a entrar un dinero por rentas generales hacia el Estado uruguayo. En ese sentido, y en tiempos de rendición de cuentas, también se está discutiendo las partidas asignadas hacia el desarrollo del audiovisual, digamos, en paralelo a que se hable de este impuesto. Bueno, no. En realidad la partida asignada que hay de rentas generales al fomento del audiovisual, de la producción y la formación audiovisual en Uruguay es el fondo de fomento, que es la partida que administra el Instituto de Cine. Es un fondo en pesos, congelado en pesos, que año a año va perdiendo su valor. Fue esa la gran discusión que tuvimos en el 2015, porque era un fondo que había perdido casi el 60% del valor desde el día de su creación hasta ese momento. Entonces, sentimos que ese fondo ya es insuficiente, pierde valor año a año para todas las acciones que deberíamos de trazarnos como país hacia la educación audiovisual y hacia el fomento de la producción de este lenguaje, que es el lenguaje de nuestra actualidad, digamos. Entonces, sentimos que esta es una de las herramientas que puede aportar a que ese fondo se enriquezca y que no pierda el valor que va perdiendo, y que más cosas se puedan hacer a partir del propio consumo de audiovisual que tenemos los uruguayos, que parte de ese consumo y de esos gastos que hacemos en ver cosas en pantallas pueda ir a producir parte de esas cosas acá y a atraer a quienes producen a que vengan a producir a Uruguay. Tal cual. Francisco Bañú, Daniel Fernández, gracias por habernos acompañado esta mañana y seguiremos de cerca este tema desde ya. Gracias. Muy bien, gracias.